Buenos días, alumnos de tercero y secundaria. Continuamos con esta clase de educación religiosa. El día de hoy el tema a tratar es un tema histórico, entre comillas, histórico porque cuenta los primeros años de la Iglesia Católica. ¿Sí? Entonces, justo estamos hablando de los primeros 3 siglos de la Iglesia cristiana cristiana católica, que va a ser los años bien duros, precisamente, que tienen que afrontar y que tienen que vivir y que tienen que mantener su fe en Dios, porque van a ser prácticamente diezmados en más de una oportunidad, ¿ya? Entonces, para ello te propongo un cuento inicial, ¿ya? El cuento inicial te voy a invitar a que lo leas detenidamente y vas a ver que incluso en parte de ese cuento te vas a identificar con el personaje y vas a sentir hasta la ansiedad y la angustia que tiene, ¿no? Se trata de una chica que camino a casa y se demora más de lo normal y justo mientras está caminando baja del bus, está a unas cuadras de su casa y un apagón completamente en toda la zona y obviamente va a generar en ella un temor porque va a sentir unos pasos que le siguen, ¿no? Y en ese sentir unos pasos que le siguen, va a sentir el pánico, el temor de ver cómo le están siguiendo, cómo siente precisamente que hay alguien atrás de ella, pero ella no lo puede ver, intenta correr, está el miedo, está la persecución, y va a tener un desenlace realmente que les va a sorprender, ¿no? Para eso sí quisiera que lo lean con atención. ¿Pero por qué? Porque te estoy dando a entender la sensación que tiene uno al momento de ser perseguido, y más si sabes que podría ser alguien que puede hacerte daño. Lo mismo pasó en los primeros años de la iglesia, cuando hablamos precisamente de las persecuciones, ¿ya? Yo les decía bien claro que la iglesia no siempre tuvo pues el poder que tuvo la Edad Media, o bueno, la tranquilidad que tiene ahora en nuestra época, ¿no? Una tranquilidad en donde sabes que pertenecer a la iglesia implica, entre comillas, el vivir bien, el vivir adecuadamente, un espacio seguro, un lugar de comida, entonces no siempre lo tuvo. Entonces vayamos un poco a lo que es la historia, ¿no? Recuerden que cuando empezó a crecer la primera comunidad en Jerusalén, poco a poco los apóstoles iban predicando, iban convirtiéndose más, y ¿quiénes fueron los primeros en oponerse? Obviamente los judíos. Recuerda que todo sucedió en un contexto judío. Ahora, el judío obviamente su creencia era distinta, pero el judío seguía esperando a su Mesías, tenía sus ritos, tenía sus costumbres, cosa que los cristianos rompieron y empezaron a tener otros ritos como el bautismo, la Eucaristía, el compartir las cosas, etcétera, 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 la cosa que a los judíos, a los principales judíos sobre todo, no les gustaba. Y al ver que tantos de ellos empezaban precisamente a acercarse a ellos, a convertirse, a seguir a este sendero que los apóstoles inculcaban, buscaban la forma, ¿no? Buscaban la forma de intervenir. Al inicio no podían hacerlo abiertamente porque no encontraban cómo, pero sí trataban de prohibir, trataban de que esto no se dé, de que el otro tampoco, poco a poco, hasta que al final encuentran la forma de acusarlos y comienzan a perseguirlos a muerte. Es ahí donde tenemos al primer mártir, que es Esteban, ¿no? Entonces Esteban es el primer mártir. Poco a poco después de eso viene una ola de correteos, de seguimientos, de matanzas, todo lo que eran cristianos, todo lo que se llamaban cristianos. Entonces muchos tuvieron que salir de Jerusalén, irse a refugiar en otros lugares, pero seguían predicando en esos lugares. Muchos fueron capturados y fueron asesinados precisamente por creer en Jesús y no creer en la religión propia de ese lugar, en este caso cuando hablaban de los judíos. Pero este no va a ser la única persecución. Prácticamente cuando hablamos de las persecuciones, estamos hablando de 3 siglos enteros, más de casi 300 años enteritos, en donde los cristianos son perseguidos y son asesinados solo por el hecho de ser cristiano. Profesor, ¿eso ya se acabó? Abiertamente sí, pero tú te das cuenta que en la actualidad tú puedes ir a algunos lugares donde no creen en Cristo, algunos lugares que tienen su propia fe, como algunos de los lugares musulmanes, y por el hecho de ser cristiano, te están degollando, te están matando. Pasa en la actualidad, pero depende de los lugares. Claro, antes era más abierto, antes era más general. Entonces,
Ahora no, ahora ya están lo que son los derechos humanos, todo, pero recordemos que de acuerdo a cada realidad hay una forma distinta de comportarse. ¿Ya? Ahora, a pesar de todo eso, los cristianos nunca se amilanaron y siguieron predicando. Tal es el caso de Saulo, que ya habíamos visto ese tema, creo. Saulo, uno de los más grandes de un judío, perseguidor y asesino de cristianos, termina convirtiéndose. De ser una de las armas principales de los judíos para perseguir a los cristianos, termina siendo un arma principal para el cristianismo y para lo que es la evangelización. Porque ese Saulo de Tarso se convierte en Pablo de Tarso. Entonces, los primeros siglos de la iglesia comienzan precisamente con esta época, con este momento de mártires, donde las persecuciones eran llevadas y centenares de cristianos eran simplemente asesinados de forma bien trágica, ¿no? Entonces, por ejemplo, la primera persecución se dice, según los estudios, que es por el año 60-67, en ese lapso, ¿no? ¿Bajo qué mando? Bajo el mando del emperador Nerón. Recuerden que a pesar de que los judíos podían tomar sus propias decisiones, Judía y todas esas zonas aledañas hasta Egipto pertenecían ¿bajo qué mando? ¿Bajo qué imperio? El imperio romano. Entonces, por ahí viene un poco el gancho, o por ahí viene un poco la excusa para poder matar a los cristianos y poder perseguirlos. ¿Por qué? Porque obviamente cuando hablabas del emperador romano, hablabas de un título que lo asemejaba a Dios, ¿no? Él así deshacía su antojo. Y eso para un cristiano no era. Para un cristiano solo había un Dios y por ende al emperador no le iban a adorar como un Dios. Y entonces ahí venía la dificultad y la excusa perfecta para que puedan ser perseguidos los cristianos porque atentaban contra el imperio, era la excusa. Entonces Nerón al inicio, que es el sexto emperador de Roma, al inicio como que hay unos 5 años más o menos de gobierno tranquilo y de ahí comienza con todas las barbaries. Ustedes han visto que él mismo quema una ciudad propiamente de Roma, le echa culpa a los cristianos y comienza todas las persecuciones y las matanzas de las formas más terribles que puede haber, ¿no? Entonces él es uno de los causantes o se podría decir, de los perseguidores que agrandó lo que es la persecución y la matanza de los cristianos. Ahora, pero esa es solo la primera persecución, tienes una segunda persecución unos 20 años después, precisamente con otro emperador, Plinio, ¿no? O el joven Domiciano, como le decían, o como se llamaba. Él también pide consejos, igual si como los cristianos se rehusaban a adorar a los dioses paganos, es la excusa perfecta para poder precisamente perseguirlos y matarlos, y siguió con eso. Entonces, todo cristiano obviamente era perseguido y asesinado. Y por ejemplo murió el obispo de Jerusalén, Simeón, o uno de los grandes santos y mártires, que es San Ignacio de Antioquía. Entonces fueron llevados ahí y fueron asesinados durante ese periodo. Ahora, no es el único, sí, una tercera persecución, que es más o menos por el año 160, 170 después de Cristo, ¿no? Por otro emperador. ¿Quién? El gran Marco Aurelio, ¿ya? Un emperador romano que expandió el imperio de Roma y todo, pero que también consideraba el cristianismo como una locura porque ahí va en contra de muchas de las creencias de la época, ¿no? Recuerden que Marco Aurelio era un gran pensador y filósofo, entonces él tenía mucho conocimiento respecto a todo lo que era forma de comportarse, respecto a la vida, ¿ya? Y lo cual le resultaba un poco absurdo el que gente común, gente del pueblo, gente sencilla, también tenga una filosofía muy similar, porque obviamente el cristianismo desarrollaba ese aspecto. Entonces, recuerden que para muchos poderosos de la época, incluyendo de ahora, un pueblo educado es un pueblo que genera peligro, porque no lo puedes dominar a tu antojo. Entonces, obviamente empezó otra persecución y empezó a otra vez a perseguir y generar más mártires a la Iglesia Católica, que seguía. Mira, ya van casi 150, 160 años de persecución, pero aún así la Iglesia seguía creciendo, ¿ya? Y viene una cuarta persecución casi por el año 200 y algo, ¿no? Precisamente Séptimo Severo, otro emperador, quien promulga el primer decreto universal que prohibía precisamente la conversión al cristianismo, ¿no? Se dan persecuciones no solo en Roma, también en Egipto, en África del Norte, en todos los lugares donde el imperio romano tenía su alcance, ¿no?
fueron decapitados, torturados cruelmente, quemados con en brea, con calderas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a pesar de ello, el cristianismo no cedió, no cedió y siguió, siguió y siguió. Entonces, ahí con esto te resumo esta primera parte, ¿ya? 4 persecuciones grandes, ya imagínate la sensación de tú llamarte cristiano y saber que en cualquier momento llegaban por ti. O sea, ha sido humanamente ha sido una situación bien complicada, pero desde el punto de vista de fe era una tribulación que pagaban para poder acercarse a Dios. Entonces, ahora en la actualidad la realidad ha cambiado bastante, pero aún tenemos casos propios y particulares de eso. Hace unos años atrás salió un video en donde decapitaban a un cristiano, un grupo de musulmanes precisamente fundamentalistas, ¿no? Entonces, y así como esos hay varios casos, ¿no? Pero todavía no salen a la luz o no son tan públicos, pero hay varios casos de personas en la actualidad, en este siglo, mártires precisamente por su fe. Entonces, justo el Papa Francisco pide y exhorta, ¿no? A esta parte, a este aprender a convivir con ello, también por parte del cristianismo, o sea, igual tenemos que también ser tolerantes. Antiguamente igual caímos en ese mismo error, de que el que no creía en Cristo estaba perdido, estaba condenado y hasta lo expulsamos. Todo eso tenemos que saber llevar un ritmo adecuado, saber una correlación. Entonces te pido que leas este texto, ese texto del Papa también es muy interesante para poder entenderlo, para poder ver y comprender un poco la realidad que se vivió y que se vive, ¿no? Con los mártires de la iglesia. Muy bien, tienes para hacer un trabajito, completar un cuadro con las 4 persecuciones, el año, quién los dirigía, los mártires principales, porque te voy mencionando, y las formas de cómo iban siendo martirizados, ¿no? ¿Cuál es el mensaje del Papa Francisco sobre las persecuciones? También lo tienes ahí. Y para que investigues qué otros emperadores persiguieron a los cristianos en los primeros siglos. ¿Ya? No se olviden, muchachos, que tenemos 48 horas para desarrollar este ejercicio. ¿Sí? Estos pequeños trabajitos que tienen para hacer y enviarlo precisamente a mi correo. ¿Sí? Cuídense y poco a poco esperemos que sigamos aprendiendo cosas nuevas y sobre todo cosas que puedan ayudarnos en nuestro cotidiano vivir. Nos vemos, muchachos.